Mantas, la guerra de las Malvinas, del libro La lista de Verónica García Ontiveros. Malvina no es un nombre común. Dice mi mamá que se hizo famoso por Malvina Pastorino, la actriz que se casó con Sandrini, ese actor que en todas sus películas la hacía llorar. Y por eso le pusieron Malvina a un montón de nenas. Igual seguía sin ser un nombre común. Y en mi casa, a falta de una, había dos: mi abuela Malvina y mi tía Malvina. La hija mayor de mi abuela se llamaba igual porque antes, y un poco ahora, se le ponía el nombre de los padres al primer hijo. Por suerte, eso era antes. Por suerte, mis papás no hacían tanto lo que hacían todos. Si no, yo me llamaría Alberto. Y por suerte mi mamá era la hermana menor. Mi tía Malvina vivía con mi abuela Malvina, no en la misma casa, sino en la casa de adelante, porque el terreno era largo y cuando se casó hicieron con mi tío Juan una prefabricada. Ellos decían que no era una prefabricada, pero mi abuela decía que sí. Una casa adelante, la otra atrás y en el medio un patio con una higuera donde siempre estaba mi abuelo escuchando la radio. Mi mamá decía que el abuelo ponía la radio para no oírlas a ellas, porque no se llevaban muy bien. Así me lo decía a mí. Pero a papá, cuando creían que no los escuchaba, le decía que esa casa era una batalla campal. Que campal yo no sabía qué era, pero batalla sí. Mi mamá, cuando se casó con mi papá, se vino a vivir a Caballito, que es como otro país cuando uno viene de Hurlingham. Dicen las dos Malvinas, y tal vez lo sea, porque mi tía mira con los ojos más abiertos el departamento. Mi mamá dice que se mueve como si fuera extranjera. Yo no lo veo tan lejos como otro país, ni tan distinto, pero mi tía y mi abuela dicen que porque nosotros vamos en auto, y no viajamos 1 hora y media en colectivo, tren y subte para llegar. Y será porque no se viaja a otros países muy seguido, que nosotros íbamos poco y ellos venían menos, así que nos veíamos para los cumpleaños, Pascua y Navidad. Y fue para mi cumpleaños que empezó todo. Yo cumplía 10 el 13 de abril, pero ese año mi mamá había suspendido mi fiesta porque en casa no había ánimos. Por eso fue una sorpresa la visita de la tía. También podría habernos llamado por teléfono. Nosotros teníamos, porque mi otra abuela, Susana, había trabajado en Entel antes de casarse y tenía contactos. Pero en Hurlingham había un solo teléfono en toda la cuadra de mi abuela, el de la vecina Raquel de enfrente, y si te llamaban era para asustarse, decía mi mamá. Mientras la tía se comía un pedazo de torta, porque torta para nosotros sí me habían hecho, dijo que las circunstancias excepcionales valían la 1 hora y media de viaje y el regalo te lo debo, Marquitos, la plata hay que guardarla porque no sabemos lo que va a pasar. Estábamos en guerra desde hacía 11 días. Ella lo contaba porque ya estaba rezando la novena de Jesús misericordioso. La tía habló de una lista que mamá ya conocía porque la pasaban por los noticieros y que como era difícil encontrar manteca de cacao y crema Nivea y que ya se había recorrido el barrio entero con mi prima Andrea y que ellos oro y plata no tenían, que entonces ella iba a tejer y estaba armando un ejército de tejedoras para hacer mantas. Ya tenía reclutadas a 3 vecinas y por fin las clases de labores de la escuela que habían tenido con mamá iban a tener un sentido más patriótico que doméstico. Yo no entendí la última frase, pero mi mamá hacía que sí con la cabeza. El plan era tejer cuadrados para armar mantas patchwork, y cuando lo dijo bajó la voz porque era una palabra inglesa. Mejor decir una manta cosida con retazos. Nosotros sí teníamos oro porque mi mamá había estado separando unas cadenitas, pero igual se fue a buscar su canasta de tejido para ver qué tenía y qué le faltaba comprar. Los cuadrados van a ser de 15 por 15. Empezá con lo que tengas, pero si vas a comprar lana, que sea celeste y blanca. Yo paso la semana que viene y lo vamos juntando. Deja, voy yo que hago más rápido. Mamá se puso a tejer esa misma tarde y al día siguiente, gracias que consiguió lana azul.
Ya llevaba un par de días tejiendo cuando sonó el teléfono y me miró con las cejas subidas, la cara de cuando sonaba el teléfono. Era la abuela. Yo me fui despacito a la pieza de mi mamá, porque aunque no se lo decíamos a nadie, teníamos 2 teléfonos. Levanté despacito el tubo y escuché. ¿Qué pasó? Nada, una guerra, nena. ¿Qué más nos podía pasar ya, Dios bendito? Te llamaba porque ¿viste la lista que pasan en el noticiero? A mí me la dieron también en la iglesia, y manteca de cacao y Nivea no hay por ningún lado. Nosotros joyas no tenemos, así que voy a ponerme a tejer mantas y necesito ayuda. Ah, sí, ya me avisó Malvina. ¿Cómo que ya te avisó Malvina? ¿Y vas a tejer con ella? Voy a tejer, eso me están pidiendo las 2. No me digas que ya empezaron. No, tuvimos una pequeña diferencia nomás, cosa entre Malvinas. Yo quiero hacer punto elástico para que las mantas sean más flexibles y ella jersey para que el punto sea menos abierto, para que no pase el frío. ¿Y viste cómo es? Veo cómo son. ¿Cómo es ella? Planta alegrías del hogar donde no hay sol. No le hace usar a los chicos los patines que le tejí para el parqué. Dice que me meto, que no le diga cómo tiene que criar a los hijos. Bueno, ellos no tienen la culpa, angelitos de Dios. Pero mamá, con el semejante desastre que estamos viviendo, te queda tiempo para... Se cree que la casa es de ella. Falta que... Sí, ya sé. Falta que clave una bandera. Ahí corté despacito otra vez y nunca dije nada. El fin de semana la acompañé a mi mamá a llevar la primera tanda de cuadrados. Fuimos en el auto. Mi mamá manejaba y trabajaba. Por eso fuimos el sábado. Era secretaria de un dentista. Como el viaje era largo, siempre jugaba a contar los autos rojos para llegar. Pero esta vez había muchas banderas en las ventanas, en los negocios, así que jugué a contar banderas. Cuando llegamos, entramos por la casa de adelante de mi tía y en el comedor había una reunión de mujeres y se escuchaba lo que hablaban. Mirá que no hablarte con tu madre, nena, ahora que necesitamos estar todos unidos. Y son bravas las Malvinas. Mirá a la Malvina Pastorino, que le pegó una cachetada a Evita. No, esa fue Libertad Lamarque. Mi mamá las conocía a todas. Eran Raquel, la del teléfono, Dora y doña Margarita. Estaban sentadas en ronda, alrededor de la mesita ratona con un montón de cuadrados de lana, apretando las agujas bajo los brazos y hablando unas arriba de la otra. Parecían gallinas empollando. Pero miren quién vino, nuestra vecina de Capital. Mamá hizo esa sonrisa rara que se le afinaban los labios, como cuando le preguntaban por qué trabajaba si mi papá era bancario. Algo en lo que se parecía mi mamá a mi abuela y a mi tía era en que las 3 se ponían igual de raras cuando estaban de visita en la casa de las otras. Pero qué grande está el nene, lástima solito, tenés que pedirle un hermanito a tu mamá. Me parece que mi tía también le conocía la sonrisa finita a mi mamá, porque dejó las agujas en la mesita, se levantó y empezó a empujarla despacito por la espalda hacia la cocina. Vecinas, no se me entretengan, que acá tenemos una misión. No me descuiden el tejido, que yo tengo que arreglar unas cosas con mi hermana. Voy a cambiarle la yerba al mate. Como mi tío había llevado a mis primos al cine para que no molestaran en la reunión de tejedoras, mientras mi tía ponía la pava y yo me hacía el que jugaba con unos muñequitos del Jack que había tirados en el piso, escuché lo que hablaban. ¿Por qué no me dijiste que te peleaste con mamá? Y por semejante estupidez. No nos peleamos, ella tiene su idea y yo tengo otra. Sí, ya veo. Malvina, ya somos grandes. Háganlo juntas y déjense de hinchar. Vos no vivís acá, no sabés lo que es vivir de prestado y que todo el tiempo te lo hagan notar. No soy dueña de hacer nada, que si tiendo la ropa, que si no la tiendo, que si los chicos rompen las plantas con la pelota, que si mi música está fuerte. Pero los chalchaleros suenan a todo lo que da las 24 horas. Estamos en una jodida guerra. Se me ocurre tejer mantas para esos pobres chicos. Y si quiero tejer en punto jersey,
Dejo en punto jersey. La tía había dicho una mala palabra, no de las peores, pero yo me acordé de todas, de las que empiezan con B, de las que empiezan con M, de las que empiezan con P. Vinieron todas a mi cabeza y no me olvidé ni cuando me regaló el Rubén Peuchele del Jack. Mamá se tomó el mate de una sola vez y no dijo más nada. Le dejó la tanda de los cuadrados que había tejido ella y le prometió más para la semana siguiente. No fuimos al fondo a lo de la abuela ese día. Mamá me dijo en el auto que con uno de los dos bandos era suficiente. Una semana después volvió a sonar el teléfono. Yo estaba mirando Tom y Jerry antes de ir a la escuela y mamá estaba concentrada tejiendo, así que no puso cara de teléfono. Esta vez no tuve que ir a la pieza a escuchar porque la abuela hablaba tan fuerte que se escuchaba. ¿Viniste hasta acá y no fuiste capaz de venir a saludar a tu madre? Hola mamá, sí estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y vos viniste a preguntarme cómo estaba a unos metros de mi casa? Me cerraba la tintorería para retirar unos trajes de Carlos y además no voy a ser parte del teatro que están haciendo. Claro, vos siempre como eso de los neutrales y encima le dejaste los cuadrados a tu hermana. Quédate tranquila que la próxima tanda te la voy a dar a vos. Bueno, vos sabrás, pero entonces te pido que en vez de hacer 15 por 15, los hagas 20 por 20, porque mis mantas van a ser más grandes. ¿Más grandes? ¿No les alcanza con tejer por separado, que ahora compiten? Esas son ideas tuyas. Yo solo quiero lo mejor para nuestros soldados, para que aguanten lo más que puedan. Dicen que están volviendo chicos con los ojos amputados del frío. Bueno, los que tengo hechos 15 por 15 se los llevo a Malvina, y los nuevos que haga son para vos. Pero voy la semana que viene para tener más tiempo. Cuando fuimos el sábado siguiente, entramos por el pasillo hasta el fondo, a la casa de la abuela. Mamá vio por la ventana a las tejedoras de la tía, pero no era el cacareo del comienzo. Tejían calladas. Esta vez sí estaban mis primos, así que nos pusimos a jugar a la pelota, pero abrigados porque ya estaba haciendo frío. Cuando entré más tarde, conocí al otro grupo. Eran Angélica, Lita y Emilia de la Vuelta. También tejían calladas. Diciendo algo bajito, como en secreto. En la mesa larga del comedor había una pila de mantas y en la mesita del mate también unas velas prendidas con estampitas. Dios te salve María, empezaron dos de ellas. Santa María, Madre de Dios, se sumaban la abuela, una señora y también mamá que cebaba mate. Nunca la había visto rezar así a mi mamá. Y la abuela de repente habló en alto, moviendo la cabeza, como si estuviera sola. Hundir ese barco, el Sarmiento, no, el Belgrano, desalmados. Pasaron 2 semanas más y fuimos a llevar una tanda de cuadrados para la abuela y otra para la tía. La abuela Malvina había ido a comprar a la feria, así que los suyos se los dejamos al abuelo, que todavía se sentaba en el patio bajo el sol que pasaba entre la higuera sin hojas. Esta vez no escuché bien lo que hablaban, primero por la radio y después porque me distraje ayudando a una hormiga con una hoja. Pero sí oí lo último. Mi abuelo le decía que ella era la menor, pero siempre estaba en el medio. Esta vez tocaba visitar a la tía. Estaban algunas de las señoras de siempre y sobre el combinado había una gran pila de mantas. ¿No mandaron ninguna encomienda todavía? Mirá que el correo está colapsado. Es que íbamos a mandar de a 10, pero ahora decidimos mandar de a 20, porque si hacemos las cosas, vamos a hacerlas bien. Ese es el ejemplo que hay que darle a nuestros héroes y todavía nos falta. Mamá estrenó una nueva cara que juntaba la del teléfono y la de la visita a Hurlingham multiplicada por 10. Los ojos se le pusieron duros, casi cuadrados, cuando miró a la tía, pero siguió hablando sin que se le notara. ¿Hoy no vino doña Margarita? No, una lástima. Justo hablábamos de que como ella quería juntar las mantas de mamá y las nuestras para hacer un solo envío,
y a mí me pareció desprolijo mandar todos los tamaños mezclados. Parece que se ofendió, por eso también nos demoramos y corrimos la fecha de envío. Bueno, dijo mamá con los ojos cuadrados otra vez. Como veo que lo que te digo te entra por una oreja y te sale por la otra, dejan 500 mantas de 5 metros cada una y me llaman cuando las tengan, que se las llevo con el auto. Como no había llegado ni a sacarse la cartera, dio media vuelta, saludó a las vecinas, que se hacían las que miraban el tejido, y salió. La tía, que había hecho torta de merenguitos, me tuvo que preparar un tupper para llevar, porque ni me dejó quedarme a tomar el bascolet con mis primos. La última vez que volvimos fue un viernes, porque ya estaban armados los paquetes y mamá iba a llevarlos en el auto porque el sábado el correo no abría. En la vereda nos esperaban la abuela y la tía, cada una con una bolsa muy grande en el piso. Mientras mamá las cargaba, apareció el abuelo Luis, que ya no pasaba horas en el patio porque hacía mucho frío, y las abrazó a las dos por atrás, una de cada lado, y gritaba en chiste: «Las Malvinas son mías, son mías». Esas semanas, mamá había inventado un listado de caras nuevas. Esta vez eran unos ojos flecha que fueron directo a la frente del abuelo, que ni se dio cuenta. No volvimos por mucho tiempo a visitar a las Malvinas. Por eso, no vimos a la abuela y a la tía bajo la higuera, cuando a los pocos días los ingleses nos ganaron. ¿Terminó la guerra? Sí, terminó. Perdimos. Sí, perdimos. No tendríamos que pelear tanto nosotras. Hay cosas más graves. Sí, no tendríamos. Las dos se metieron cada una en su casa. Luego de la siesta, comenzaron a sonar a todo volumen los chachaleros y más fuerte los gritos del frente al fondo. «Mamá, estamos de duelo nacional, baja la música. Es para levantar el ánimo y yo en mi casa hago lo que...». A 1900 kilómetros, 2 soldados británicos revisaban uno de los abarrotados galpones de abastecimiento de Puerto Argentino. El silencio había vuelto. El viento volvía a ser soberano. Entre ellos apenas hablaban. Movían bultos de un lado a otro, abrían cajas, cerraban encomiendas, anotaban en formularios. A uno de los militares, 2 bolsones con el mismo remitente de apellido inglés, Hurlingham, le resultó curioso. Abrió uno, pero el interés inicial desapareció pronto. Miró al compañero y dictó para que anotara: «More blankets». Las mantas.